Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre algo bastante peligroso y que tiene que ver con una política que se está impulsando por parte del gobierno de España, en particular por el progresista Pablo Iglesias, y que es muy importante aunque ocurra en otro país, porque es un argumento, es una lógica que busca eliminar por completo la libertad de prensa, la libertad de expresión y que haya medios que no sean controlados directamente por el Estado, y que esto afectaría tanto a medios tradicionales como a medios alternativos. Y vamos a ver por qué está diciendo esto y cuál es la lógica que usa de fondo, que es muy peligrosa y que no estoy realmente convencido que se quede solamente en España, sino que tengo el temor de que esto se extienda a otros países y por lo tanto creo que es importante que lo veamos antes de que empiecen a dar este mismo argumento en nuestros respectivos países. ¿Qué ocurrió? Que se ha generado una cierta controversia en España porque Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno español, hizo una serie de argumentos con respecto al control de los medios, alegando que era necesario hacer elementos de control sobre los medios ya que ellos no eran democráticos. Ahora, ¿cuál es la lógica que utiliza un poco Pablo Iglesias? Que él dice que la legitimidad de que alguien dé opiniones está en que es elegido democráticamente. O sea, ellos tienen valor porque fueron elegidos democráticamente. Aunque él no fue muy elegido democráticamente para su puesto, sino que fue por un acuerdo con el Partido Socialista Español. Pero eso es otra discusión, ¿no? Y como ellos son elegidos democráticamente, ellos expresan la voluntad popular. Esa es la lógica, que es una premisa bien particular, pero que es su lógica, ¿ok? Y él lo dice que los distintos medios de prensa, tanto los medios hegemónicos como los medios alternativos independientes, no son democráticos, porque su mensaje no es una consecuencia de justamente haber sido electos por una mayoría para darlo. Entonces, ¿qué está tratando de decir? Porque uno dice ya que el Estado tiene que hacer elementos de control para que no haya una influencia indebida, dice él, por parte de grupos no democráticos y no mayoritarios con respecto a los discursos que se dan en la sociedad. Y por supuesto dice que ahí están los neoliberales, los fascistas, todas esas etiquetas influyendo a través de los medios cuando eso no debería poder ser porque no hay voluntad democrática. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir de fondo que es tan peligroso? Y esto lo hace una muy buena crítica a Juan Ramón Rayo, que es el tema de que está tratando de decir que la libertad de prensa él no la entiende como que puedan haber distintas personas dando distintas opiniones y eso expresarlo en medios. No, sino que la libertad de prensa para él simplemente está legitimada por el Estado, porque el gobierno debería estar legitimado por una votación de la mayoría. Entonces al final, con estos elementos de control, que es una manera bonita de decir que el Estado puede decir qué se puede hablar o no en la prensa, lo que quiere hacer es que la prensa tenga que seguir directamente lo que dice el gobierno. Entonces no habría prensa independiente, sino que todo medio de comunicación tendría que obedecer las directivas que tiene el gobierno, que es la práctica una estatización de los medios de prensa independientes, como también aquellos más grandes, para que digan exactamente lo que quiere el Estado. Eso es lo que está diciendo. Y eso lo hace después de que le hayan hecho muchas críticas a su gobierno junto con Pedro Sánchez, que ha tenido muchos problemas, que ha sido un fracaso como gobierno en España. No vamos a decir tampoco que los gobiernos del Partido Popular hayan sido muy maravillosos, pero es lo que están haciendo las críticas. Y es muy peligroso porque esto es un intento de justificar de una manera distinta, a través de un discurso que suena democrático, pero que es extremadamente autoritario, la implementación de políticas que son dignas de dictadura. Gobiernos autoritarios de izquierda y derecha hacen controles de prensa, le dicen a la prensa qué decir, no dejan que les hagan ciertas preguntas, es un control total que impide la libertad de expresión. Y eso es lo que él está argumentando. Estos elementos de control no son nada más que el gobierno, el Estado, tratando de justificar que le pueda decir a la prensa qué decir y qué no, para que no los critiquen, para que puedan decir solo la cosa que el gobierno quiera, para que al final todo medio de comunicación se convierta en una máquina, en un instrumento de difusión del mensaje oficial del gobierno de turno. Y eso es extremadamente peligroso y que ha recibido duras críticas. En particular aquí se observa más la crítica de Guillermo Díaz de Ciudadanos, que criticó eso diciendo que la libertad de prensa tiene que ver más con la decisión de cada uno de poder dar sus opiniones y tener los medios para hacerlo, y que después se legitima un medio o no porque la audiencia que ve ese medio decide verlo. Uno decide qué ve. Nadie te está obligando a ver este canal, nadie te está obligando a ver tampoco CNN, nadie te está obligando a leer El País, El Mundo, distintos medios, Gamba en Chile, distintos medios. Uno decide qué ve. Pero aquí lo que quieren hacer no es quitarle la decisión a las personas de decir qué tipo de contenidos ven de distintas tendencias, sino que el gobierno tiene la verdad única. ¿Por qué?
porque no fueron elegidos democráticamente. Y vale la pena decir que en el momento en que ellos perdían el poder, les aseguro que criticarían eso mucho porque el gobierno de turno haría lo que quisiera. Pero eso está mal, venga de un lado o de otro. Y es muy peligroso. Y me pareció que era un tema muy relevante, muy interesante, porque sospecho que políticos, y no me sorprendería que esto también lo agarran sectores más autoritarios de la derecha, van a empezar a repetir probablemente este discurso en otros países. Ahora, esto se le ocurrió a Pablo Iglesias hacer este tipo de discurso en España. Pero para aquellos que sigan la historia de la política latinoamericana, muchas veces los políticos latinos se inspiran en lo que hacen los políticos españoles. Que para aquellos que sepan algo de historia sabrán que eso es una pésima idea, porque España nunca es muy buen ejemplo de nada. Históricamente tampoco nunca lo ha sido mucho. Entonces, es un tema muy peligroso y no me sorprendería ver aquí a políticos después de hacerlo. Especialmente tal vez al Frente Amplio. Que el Frente Amplio es muy cercano a Podemos en España. O tal vez el Frente Amplio peruano. O quién sabe, tal vez algunos peronistas en Argentina. Esto podría ocurrir, que lo empiecen a proponer. Entonces es importante que conozcamos de estos hechos que empiezan a ocurrir en otros países y estemos atentos, porque es muy probable, si es que no posible, que esto lo empiecen a impulsar en nuestros países. Y es extremadamente peligroso, porque esto significaría darle el monopolio de los medios de comunicación al Estado. Y que los únicos mensajes en los medios, tanto alternativos como grandes, serían los que dice el gobierno. Y usted no podría expresarse, porque le dirían que usted se está tratando de hacer los antidemocráticos y yendo contra la voluntad popular. ¿Por qué? Porque no saliste electo para tener el medio. Es lo mismo que hacían dictaduras comunistas, lo que se hace en muchos medios, también se hacía por las dictaduras fascistas y nacionalsocialistas, la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini, la Unión Soviética. Cuba también es mucho de este estilo, incluso gobiernos totalitarios de izquierda y derecha, esto lo hacen ahí. Entonces esto es muy peligroso y espero que esto no se llegue a aprobar. Afortunadamente tiene mucho rechazo y aconsejaría mucho la crítica que hace Juan Ramón Rayo sobre esta materia, porque le hace una crítica monumental en su canal y vale la pena mencionarlo. Entonces ustedes comenten, ¿qué les parece esto? ¿Creen que es un argumento lógico eso de que hay que hacer elementos de control a la prensa y que el único discurso válido es el del gobierno electo porque sacó una mayoría electoral circunstancial? ¿O creen como yo que esto es un ataque a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, y que es extremadamente peligroso porque es el camino a un gobierno totalitario que controla el pensamiento? Realmente horrible. ¿Qué piensan ustedes? Comenten abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.